La iglesia sufrirá persecución. ¿Por qué? Porque el imperio del anticristo perseguirá a la iglesia durante 3 años y medio antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, o sea, el rapto, nuestra esperanza bendita, nuestra esperanza bienaventurada, dice Tito 2:13. En la actualidad vemos que en el mundo hay inestabilidad, confusión y contradicción a la luz de los eventos mundiales que están aconteciendo por todos lados. Vemos maldad, vemos mentira, vemos engaño, guerras y rumores de guerra, y los medios de comunicación solo informan sobre los asuntos que les interesan de acuerdo a su agenda. Mantienen oculta la verdad de las cosas. Vemos que hay conflicto entre diferentes naciones: los chinos y los rusos y Estados Unidos, Rusia y Ucrania, China y Taiwán, Irán, Hamas y otras naciones que están bombardeando a Israel. Vemos un mundo que está caminando rápidamente a ser más perverso y violento. Un mundo malvado. ¿Por qué? Porque el corazón no regenerado del hombre produce pecado, pasión y muerte. Características de los últimos días, en donde dice que los hombres serán amadores de sí mismos. Amados santos, estamos a las puertas de los últimos tiempos, tiempos finales. Jesús dijo: mirad que nadie os engañe en ninguna manera. En Mateo 24, 6 al 8, dice nuestro Señor Jesús: y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, o sea, que no sean confundidos, que no sean desorientados, porque es necesario. Y cuando la Biblia dice que es necesario, es porque sin ese elemento no hay victoria. Dice: porque es necesario que todo acontezca, pero aún no es el fin. ¿Por qué? Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será tan solo el principio de dolores. ¿De qué dolores estamos hablando? ¿O de qué dolores está hablando nuestro Señor Jesús? De dolores de parto. La buena noticia es que Dios promete que si caminas en obediencia y fidelidad, Él estará contigo y nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Aleluya, gloria a Dios. Mis amados hermanos santos, en el principio la humanidad fue hecha a la imagen y semejanza de Dios y fue puesta en la tierra con un propósito específico, el cual es reflejar la gloria de Dios, y lo logramos solo cuando somos obedientes y hacemos su voluntad y cumplimos sus propósitos. Entonces, ¿cómo somos obedientes? Especialmente en estos últimos días, sabiendo que estamos entrando en tiempos difíciles, a los últimos 7 años finales de la historia de la humanidad. La respuesta es con una preparación en obediencia a su palabra. En pocas palabras, ¿cómo nos preparamos? Cumpliendo los mandamientos de nuestro Señor. Les doy un consejo, mis amados santos: no sigan a los hombres, no sigan a los hombres, sino sigan las Escrituras. Pasen por un tamiz todo mensaje que escuchen, no crean lo que les digan, sin antes comprobarlo, como lo hacían los nobles de Berea, que examinaban las Escrituras y verificaban si lo que Pablo les estaba diciendo era real. Nosotros tenemos que ser igual.
tenemos que pasar por el tamiz, tenemos que filtrar todo mensaje que veamos y que escuchemos. Ahora, nosotros como cristianos deseamos las bendiciones de Dios, y la clave para las bendiciones de Dios es la obediencia. Por eso es que el Señor dice: obediencia quiero y no sacrificio. Jesús dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la logró mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande su ruina. Dice Lucas 6, 46 al 49. La desobediencia, mis amados santos, es igual al pecado. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Dice Jesús. Todo el que me dice Señor, Señor, no entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, dice Jesús, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y Él entonces les declarará: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Amados hermanos, la obediencia es una obra del Espíritu Santo. La obediencia es un trabajo que hace el Espíritu Santo con nosotros, de tal manera que cuando nosotros maduramos espiritualmente es cuando ya deseamos lo que nuestro Señor quiere que hagamos. Jesús dijo: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, el Padre. La desobediencia, mis amados hermanos, es una plaga que está sobre las iglesias, con las prácticas de la idolatría y adulterio espiritual. Jesús dice a su iglesia: al que venciere. ¿Por qué dice al que venciere? Porque habrá una victoria, pero también habrá obstáculos que debemos superar. La iglesia sufrirá persecución por su fe, pero hay una gran promesa: que recibiremos la corona de gloria en nuestro Señor Jesucristo. Ahora nosotros tenemos que saber, mis amados hermanos, que como el mundo lo odió a Él, también a nosotros nos odiará. Como a Él lo persiguieron, también a nosotros nos perseguirán. Pero hay una gran promesa: que la iglesia no experimentará la ira de Dios. La iglesia no experimentará la ira de Dios, porque la ira de Dios viene sobre los malos, sobre los que no hacen la voluntad de Dios. Mis amados hermanos santos, la verdadera fe produce obediencia, y la incredulidad produce desobediencia. La verdadera fe produce obediencia, y la incredulidad produce desobediencia. Si usted es un creyente y desobedece, está peor que los que no conocen a Dios. ¿Por qué? Porque usted está en pecado de una forma deliberada, intencionalmente,
porque dice el Señor, obediencia quiero y no sacrificio. Así como el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones, el reino de los cielos está lleno de obedientes que cumplieron la voluntad de Dios. Por eso nosotros debemos orar como el rey David en el Salmo 143:10, que dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, y tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. En estos tiempos, dice la Biblia, Dios demanda que todos los hombres se arrepientan y que acepten al Salvador que envió a librarnos de la condena de la muerte. Aceptar a Jesús es entrar en obediencia con Dios. Pero si lo rechaza, usted ha desechado a Dios y Dios también lo desechará. Samuel le dijo al rey Saúl: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Jesús fue exaltado hasta lo sumo por su obediencia. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, dice la Biblia, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre, dice Filipenses 2, 5 al 11. La obra de la cruz fue perfectamente aceptable al Padre, y su sello de aprobación fue la resurrección de Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Nosotros como personas buscamos la bendición de Dios. Los cristianos buscamos la bendición de Dios, pero la clave para esa bendición es la obediencia, mi amado santo. La obediencia ¿a qué? A sus mandamientos. Es lo que Jesucristo nos enseñó. Y para cerrar este mensaje, les quiero decir que el mundo está tambaleando por falta de estabilidad, y caerá y será destruido por el juicio de Dios, porque eso es lo que está escrito en la Biblia que sucederá. En Isaías 5:20 dice: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. En Isaías 3:9 al 11 dice: la apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque son como Sodoma, que publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Pero decida al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. El mundo está convergiendo hacia los tiempos finales y se acercan tiempos difíciles, amada iglesia. La iglesia será perseguida, la iglesia será atribulada. Por eso debemos de orar para no tropezar y mantenernos
firmes. Este año 2024 que está iniciando es un año nuevo, es una nueva oportunidad. Es un buen momento para orar y pedir a Dios el espíritu de obediencia de Cristo para soportar la persecución y hacer la voluntad de Dios Padre. Preguntarle a nuestro Señor, ¿qué quieres que haga? Aunque me duela, te voy a obedecer. Aumenta mi fe, fortalece mi obediencia. Amado Santo, no ames al mundo. Amen las Escrituras para ponerlas por obra. Jesús dice, la obediencia es el hacer y no solo el oír. Dios dice, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, dice la palabra del Señor en Isaías 43, 1 y 2. En este mundo estamos sufriendo exilio espiritual, porque nuestra ciudadanía, amados santos, nuestro hogar no es de este mundo, sino del reino de Dios. Jesucristo vendrá por su iglesia y abrazamos la promesa del rapto de la iglesia al reino de los cielos. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a orar, mis amados santos, y a pedirle a Dios que en este año 2024 nos dé fe, fortaleza para mantenernos firmes en la profesión de la fe. Sabemos que vienen tiempos difíciles de persecución. Señor, nosotros oramos para mantenernos vigilantes y alertas, para no ser sorprendidos por el engaño del enemigo. Queremos presentarnos delante de ti como siervos fieles y aprobados, no teniendo de qué avergonzarnos. Y antes de finalizar el mensaje, quisiera hacer una oración de fe para todos los que están viendo este mensaje y que no conocen a Cristo. Dice en su palabra en Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Oramos en esta mañana para que los que escuchen este mensaje entren en obediencia y se arrepientan de sus pecados para salvar sus almas y pasar de muerte a vida, y reconozcan que Jesús es su Señor y su Salvador. Amén, amén y amén.